Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Roller Coaster basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Él nunca ha sido feliz ni un solo día. La familia no es un espacio seguro para ella. Ver mi cara en casa la enferma. Tu cuñada solo parece estar más feliz cuando conoce a esa persona. La última frase que mencionaba a esa persona en particular fue suave, pero hizo que el corazón de Love se contrajera violentamente. ¿Sabes quién es esa persona? Lo sé. El hermano mayor asintió y lo admitió. Más tarde, la hermana menor también asintió, antes de enfatizar la verdad para que tanto Lam como ella misma la recordaran. Solo hay una persona que hace feliz a Pierre, y esa persona también era la felicidad de Love. Sí, la única persona en el mundo, así es. ¿Te rompieron el corazón, Love? Mm, Mientras hablaba de su cuñada, su hermano mayor preguntó de repente por ella. Love arqueó las cejas y miró a la otra persona con recelo. Tu apariencia pareces tener el corazón roto, algo así, pero no se lo digas a papá ni a mamá. Pronto mejorará. No creía que sus expresiones fueran tan obvias que otros pudieran adivinar la causa. Cuando le preguntaron, lo admitió con facilidad, pero se negó a darle más detalles. Lab no lo presionó. ¿Estás seguro? Nunca te había visto así. Definitivamente mejorará, no tardará mucho, creo. Ella respondió sin saber cuánto tiempo tardaría en sanar. Love solo esperaba recuperarse pronto, pero antes de que llegara ese día, debía intentar superar esta noche primero. Saber que la persona que amaba estaba con otra persona era bastante desgarrador. Si pensara en cuándo él se enteraría de ellos en el futuro, su corazón se rompería igual de fuerte. Por lo tanto, la emoción entre ella y Pur no deberían revelarse en ningún lugar. Debería enterrarse profundamente y desaparecer como si nunca hubiera sucedido. Para él, la sensación de perder a alguien la golpeaba con más fuerza cuando la otra mujer estaba a su alcance, pero la distancia entre ellas parecía insalvable. Estaban a la vista, pero no había conexión ni conversación fluida, ni sonrisas intercambiadas, ni miradas tiernas. Todo le reconfirmaba la certeza de que nunca recuperaría esa versión de Pur. Todo había cambiado, sin dejar rastro de lo que una vez fue. Incluso la alegría que él esperaba ver en el rostro de Pur al llegar ahí había desaparecido. La hermosa mujer ahora parecía perdida y sin vida, más que cuando él había quedado atrapada en el papel de esposo de otro. Eso estaba claro, ya no era un factor crucial para la felicidad de Pur. Por dolorosa que fuera la verdad, él no pudo evitar preguntarse quién era la nueva persona en la vida de la otra. ¿Qué clase de persona tenía la capacidad de profundizar en el corazón de alguien tan firme e inquebrantable como Pur? ¿Qué clase de persona podía ser que la chica que la había esperado tanto tiempo no se sintiera tan contenta con la noticia de su liberación de las ataduras del pasado como él esperaba? ¿Qué clase de persona tenía el coraje de reunir los pedazos destrozados del corazón de la chica y recomponerlos y casi convertirse en el dueño de ese corazón? Un año puede no parecer mucho para algunos, pero cuando eres tú quien espera, un año puede parecer insoportablemente interminable, y para ellas fue un año en que él tuvo a alguien a su lado, lo que lo hizo todo exponencialmente más difícil. Pur se había mantenido firme en su posición, soportando el rol de un antiguo amante que tuvo que aceptar a regañadientes. Ese rol le había dejado innumerables heridas difíciles de sanar, y si un día alguien llegaba para cuidar y sanar esas heridas, él sabía que ya no tenía derecho a exigir nada, incluso si el dolor era insoportable. Siempre había pensado que si Pur simplemente le pedía que se fuera, ella estaría dispuesta a alejarse para evitarle cualquier incomodidad a la joven. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Cuéntamelo todo. ¿Qué llevas dentro? Aunque tenía una idea, él quería que Pur, sumida en la tristeza, expresara sus sentimientos. Preguntarle esto era su manera de iniciar una conversación, una que podría llevar a abordar el enredo de su relación. Pur estaba tan mal que él ya no soportaba ver a la joven así. Si había alguna manera de aliviar el sufrimiento de su amado,
Él estaba lista para hacerlo de inmediato. Confundida, culpable, admitió Poor siempre había confiado en él como su confidente, compartiendo todos sus problemas y preocupaciones con la mujer mayor, y ahora, aunque él era parte de la confusión en su corazón, Poor seguía optando por hablar abiertamente.